Clavero, secretario general de ATE, de la CTA, así que bueno, compartimos con el compañero. Bueno, primero coincidir con Gabriel que lo que tenemos que hacer es valorar que nos encontramos aquí en la Casa de Memoria del Pastoril, que es una asociación civil que se dio por la lucha de los diversos colectivos, sobre todo de derechos humanos, pero en conjunto con las organizaciones sindicales, sociales, y en mancomunión con el Estado municipal, ¿no? Y quien encabeza María Fernández, el gobierno municipal, que ha tenido también la voluntad política de consagrar este espacio, y en un momento a contrapelo de la historia, donde desde el Estado Nacional también lo reflexionamos, plantean la desmemoria, plantean querer borrarnos nuestros orígenes, que es un ataque claramente al conjunto del pueblo, pero más que nada a todo lo que está organizado. Plantean esto de la libertad, como decía Gabriel, en función de la libertad de mercado, las libertades individuales, como si fuese que eso es lo que garantiza un buen vivir. Muy por el contrario, nosotros sabemos. Pero bueno, voy a tratar de abocar a una pequeña síntesis en términos de lo que graficó Gabriel. Me parece que unificó el proceso histórico para consagrar el movimiento obrero argentino, que tuvo que ver con las distintas inmigraciones que dieron origen al movimiento obrero, pero después cómo pudo consagrarse eso, que fue con una revolución popular que tuvo que ver con el 17 de octubre. Desde ahí claramente hay una transformación en la industrialización del país, y eso tiene que ver no solamente con lo que avanza en términos de capital y la posibilidad, digamos, de competir en el mercado internacional, sino fundamentalmente en un proceso político que pone como protagonista el movimiento obrero. Si vamos a lo que es los orígenes de lo que se peleaba cuando van haciendo el movimiento obrero, a lo que después termina consagrándose en el proceso del 45 al 55, vemos que hay avances gigantescos. Digo, como mencionó Gabriel, no quiero detenerme en eso, pero digo, sí hay una realidad de por qué la oligarquía nos odia tanto. Digamos, ya oligarquía habría que resignificarlo. En ese momento fue la oligarquía, fue ese ataque y el bombardeo a la plaza, tuvo que ver con todo lo anterior. Tiene que ver con la inteligencia artificial. En ese entonces andás a saber cuál era la inteligencia del momento para seguir. Digamos, bueno, se me vienen un montón de cuestiones, se me vienen los mártires previos al surgimiento o previo a la insurrección, digo, los socialistas, anarquistas, que tenían determinación de luchar por esos derechos que hoy los tenemos a nosotros, los militantes, ¿no? Porque nuevamente se pone todo en crisis por el maldito capital financiero, los malditos representantes de ese capital financiero, que hoy tenemos el peor de los agoreros, un desastre, un cachivache, pero que no representa a Javier Milei ni ese personaje, sino que representa esos intereses contrapuestos a los nuestros, de los sectores populares. Pero decía, la lucha por derechos básicos, ¿no? Tener una jornada limitada de labor, podremos avanzar en un montón de cuestiones de todo lo que se luchaba, pero poder empezar a consagrar esos derechos. Eso tuvo que ver con un proceso político que se ve truncado en el 55 por un bombardeo y luego por el derrocamiento del gobierno de Perón. Luego de ahí, el proceso tuvo que ver con una lucha más que política electoral, política. La lucha fue política, desde la proscripción del movimiento y del partido que había dado una revolución en todo término, y fundamentalmente en el término de consagrar a trabajadores y trabajadoras. Nosotros siempre recordamos, hay un montón de historia escrita en ATE, por sobre todo, ¿no? Porque ATE, digamos, y de hecho la historia del libertario Ferrari en la huelga del 17 de octubre tiene que ver con que tenía mandato de la CGT de votar en contra del paro. Cuando empieza a ver las masas movilizadas, ¿qué hace? Cambia claramente por entender la coyuntura que tenía que votar la adhesión al paro, y eso modifica la postura de la CGT, termina votando a favor y se decide el paro general en el marco del 17 de octubre. Digo, desde eso podemos nombrar a Samena, Carlos Samena, un enfermero empírico que fue gobernador de Salta, como si que recordaba Gabriel, que posterior al bombardeo la lucha política pudo consagrar que hubieron procesos donde había representantes obreros. Habló de Córdoba, hablamos de Buenos Aires, en el marco de esa lucha política y de esa inestabilidad política que generaba la lucha, que tiene que ver con ese proceso que consagró el movimiento obrero como para poder pensar no solamente en las reivindicaciones más particulares, más sectoriales, sino fundamentalmente en la lucha política para poder consagrar
una patria, si se quiere en ese momento se decía socialista, cuando se empezó a tomar conciencia de que tenía que haber un movimiento de liberación para sacarnos a las garras de los distintos imperialismos, y que bueno, en eso puede tratar de contextualizar el 29 de mayo de 1969. Bien lo decía Gabriel, voy a ir a esto. Nosotros también creemos que no hay luchas espontáneas. Puede haber insurrecciones espontáneas, movimientos espontáneos, pero no hay luchas espontáneas y no hay hechos revolucionarios que se den de espontaneidad. Claramente, como bien decía, dentro del movimiento fracturado de la CGT en aquellos entonces se da que hubo una dispersión en la fecha del paro. El anticipo de lo que después fuera la CGT los argentinos de convocar al paro el 29 de mayo, que tuvo que ver con eso, con que había todo un movimiento organizado. Bien, Gabriel también lo decía en la nota, digamos. No es casual que la Universidad de Córdoba tenía esa impronta de tener un montón de hijos de trabajadores obreros. Y una de las cuestiones que se luchaba en ese paro, se planteaba como una de las consignas, además del fin de la persecución política e ideológica en Argentina, la consagración del orden institucional que planteaba ese paro, también planteaba esto: universidades abiertas para trabajadores, para hijos de obreros y trabajadores. Entonces, me parece que no era una cuestión de vanguardia, sino era una cuestión de bastión de organización para poder después llegar a lo que se llevó. Quizás sí haya sido inédito en términos de lo que se dio como lucha y la posibilidad de después terminar con la dictadura de Onganía, ¿no? Pero traer el cordobazo creo que tiene que ver un poco, ya digo, para tratar de ir cerrando en términos de que está bueno que nos expresemos todos, pero digo, traer un poco a reflexión en términos de esto de que se plantea, ¿no?, las divisiones en el marco del movimiento obrero, y después también, me parece, las divisiones entre el marco popular a la hora de enfrentar un enemigo bien claro, o que quizás nosotros entendemos que está bien claro y creo que hay que resignificarlo. En ese entonces, creo que era el inicio de las ideas neoliberales, era como el auge o el intento de auge, y nosotros veníamos de una historia muy rica de consagración de derechos y de avances en materia, no solamente, como dije, de derechos laborales, sino de derechos sociales. Ahí hubo un proceso político histórico para ponerlos en un lugar inmejorable, quizás en condiciones de pelea. Inmejorables por eso, digamos, muy, muy complejos, por una situación que es la sucesión de gobiernos dictatoriales y procesos democráticos muy endebles, hasta llegar a consagrar la peor de las noches de la Argentina, que fue el proceso del 76, pero eso no fue sin un montón de antecedentes. ¿Qué decir de eso? ¿Qué traer a esta época? ¿Qué traer del cordobazo? Lo que siempre decimos y declamamos, pero que creo que hay que consagrarlo en hechos concretos, llamar a la unidad real, llamar a la unidad primero de acción y fundamentalmente de concepción, de entender de que los intereses del colectivo están por encima de las particularidades, de los intereses sectoriales, y entender que cuando podemos clarificar quién es el enemigo, la palabra resistencia se pone como faro, pero en realidad la resistencia es necesaria para lograr un nuevo tiempo. Digo, después del 76, quizás, después de los 30.000 compañeros y compañeras que tenían desaparecido, y después de todo ese proceso que parecía que nos daba un tiro de gracia a todos los sectores populares, supimos reconstruirnos, y por eso coincido con Gabriel cuando dice la palabra democracia también es nuestra. Consagrar este nuevo proceso democrático con un montón de falencias, con un montón de cuestiones que entendemos que son las tareas inconclusas, o como decía la consigna, tiene que ver con eso, digamos, un proceso de recuperación después de la noche más oscura y después de que quisieron darnos un tiro en la nuca a todos y todas. O sea, tratar de eliminar a los movimientos vivos de la Argentina para consagrar la desigualdad, para consagrar la crueldad, que es lo que hoy quieren reeditar. Pero, novedosamente, no por intermedio de golpes dictatoriales o golpes cívicos o militares eclesiásticos, como fue el último. Hoy, desde la herramienta que nosotros tanto luchamos para consagrar, para sostener, para fortalecer, ellos lo que quieren hacer es apropiarse de esa herramienta para consagrar la desigualdad, la crueldad y el fin de los derechos sociales, para solamente que el mercado sea quien designe en nuestras vidas quién tiene la posibilidad de acceder a un pequeño cacho de derecho y quiénes son los olvidados de siempre. Digo, consagrar la desigualdad es lo que quieren ellos,
Creo que nosotros tenemos bien claro que los procesos políticos de la Argentina y los procesos de distintos movimientos sociales, políticos, sindicales, nos han dado momentos muy felices y bueno, que tenemos que tener ese faro. Para recuperar la felicidad del pueblo, claramente primero tenemos que recuperar las banderas históricas, tenemos que traer el cordobazo a hoy, pensar en el colectivo, pensar desde lo que significa Moreno, también plantear que nosotros pudimos dar una lucha contra el neoliberalismo de María Eugenia Vidal, y también fue un tiro para Macri. Esto, digamos, no deja de estar concatenado. Creo que las distintas luchas y resistencias que se dieron desde el movimiento obrero, de distintos sectores. Y como dije, movimiento obrero, hablo de los sectores sociales, ¿no? La economía popular, no es simplemente los sectores sindicalizados. Eso también, obviamente, que tras el neoliberalismo nos trajo una nueva categoría de organización que tiene que ver con todos los compañeros que dejó fuera del sistema, compañeras. El desastre que hizo el neoliberalismo en los 90 trajo esta realidad que hoy trabajadores y trabajadoras somos todos, pero lamentablemente hay solamente un tercio de la población argentina económicamente activa que accede a un trabajo registrado. Entonces, hablamos de nuevas realidades, hablamos de creación de organizaciones de nuevo tipo. No podemos dejar de hablar de la CETEP, del OTEP y de todos los movimientos populares y que tuvieron que ver con la lucha de la resistencia en los 90. Pero todas esas enseñanzas me parece nos tienen que traer a la reflexión de que sabemos, tenemos una rica historia para poder luchar desde el colectivo, de las diversidades, con las organizaciones de derechos humanos, y creo que eso también es fundamental, consagrar cada 24 de marzo una marcha, 2, 3, no importa, pero siempre poner en alto la memoria, siempre luchar contra el negacionismo y hoy contra el apologismo y el activismo que tienen estos sectores de ultraderecha, de reivindicar a la dictadura cívico-militar eclesiástica. Eso por un punto, y digo, poder albergar la posibilidad de recuperación de los sectores populares tiene que ver con eso. Tiene que ver con recuperar esas tradiciones, con practicar la unidad día a día, hasta que duela, decía Gabriel. Así fue en el Morenazo, y la verdad que pudimos, después de 60 días de acampe y después de luchar hasta el fin del gobierno de María Eugenia Vidal, albergar un nuevo tiempo Moreno, y después obviamente los desafíos de la etapa son cultivarlo todos los días. La unidad no se reclama, pero la unidad se construye, y se construye no solo con gestos, con acciones concretas, y se construye con esto, con poder recuperar espacios, poder siempre poner en alto la memoria y activar permanentemente en todos los frentes donde podamos, donde humanamente no sea posible. Así que bueno, por mi parte les agradezco a todos y todas por la atención, les agradezco la posibilidad de participar en el panel. Le paso la palabra a los siguientes compañeros. Muchas gracias, compañeros.